El sol apenas acariciaba el horizonte cuando el disparo rompió el silencio de la mañana. El sonido fue seco, como el crujir de un tronco al romperse. Un John cayó al suelo, el polvo levantándose alrededor de su cuerpo como una nube fantasmal. La sangre se expandió rápidamente sobre su camisa, manchando la tierra que tantas veces había pisado. En la distancia, el grito de un Enzo, agudo y desgarrador, perforó el aire. Un cuervo graznó cerca, como si se burlara de la vida que se extinguía. En ese instante, no hubo tiempo para preguntas. El oeste nunca da tregua. La gente en el pueblo se asomó a las ventanas, y las cantinas se quedaron en silencio. Los ojos de todos se volvieron hacia el mismo punto, temiendo lo que vendría. El John caído, que luchó tanto para sobrevivir, ahora yacía ahí, sin vida. Y sin embargo, el verdadero duelo apenas comenzaba. ¿Quién lo había hecho? ¿Qué oscuros secretos se desenterrarían? El silencio del pueblo presagiaba que esta historia no tendría un final sencillo. La mañana avanzaba lentamente, pero el calor ya comenzaba a filtrarse por entre las rendijas del pueblo. Cada paso del Stefena sonaba fuerte en las calles vacías, como si el eco de su andar quisiera gritarle lo que le esperaba. Se detuvo frente a la cantina, observando el polvo que cubría el umbral. Las ventanas estaban cerradas, pero las sombras dentro del local se movían con agitación. El silencio se rompió con el crujir de la puerta, abriéndose lentamente. El John dentro, un viejo conocido, lo miró fijamente. «¿Te creías que no volverías, dijo, su voz rasposa como el viento en la llanura. El Stefena no contestó. Solo levantó la vista, fijos los ojos en él, como si cada palabra del otro le abriera una herida más profunda. El duelo no había terminado. Aquel John tenía la clave y el Stefena lo sabía. Pero la pregunta persistía. ¿Estaba listo para enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado? El viejo no dejó de mirarlo, los ojos fijos en el rostro del Stefena, pero había algo en su mirada que traicionaba sus palabras. Había un miedo que no podía ocultar, algo que el Stefena ya había aprendido a reconocer. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El John, dentro de la cantina, desvió la mirada hacia la botella de whisky en la mesa, como si esa fuera su única salvación. El silencio lo envolvió durante unos segundos, hasta que Stefena, con voz baja pero firme, dijo: «No me voy hasta que me digas lo que sabes». La amenaza era clara, pero el viejo aún titubeaba. ¿Por qué? ¿Qué secreto estaba tan profundamente enterrado que ni siquiera el mismo John lo podía desenterrar? Finalmente, el viejo soltó la botella, dejándola caer sobre la mesa con un sonido sordo. «Está en tus manos ahora», murmuró. El Stefena dio un paso hacia adelante, pero el eco de su propio miedo lo frenó. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para obtener la verdad? El viejo había sido su amigo una vez, alguien en quien confiaba. Pero ahora ese vínculo parecía roto, como si nunca hubiera existido. La luz del sol comenzaba a entrar por las rendijas, proyectando rayos dorados en el suelo polvoriento. En su rostro, el Stefena sintió la pesadez de su destino. La historia de su vida se tejía en la cantina, pero había algo más. Un giro que ninguno de los dos esperaba. «El sheriff fue él», dijo el viejo, con voz temblorosa. Y ahí, en esas palabras, la verdad golpeó como un disparo directo al pecho. El sheriff, la ira y la traición se unieron en un solo pensamiento: había que actuar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. El viejo se encogió en su silla, el miedo claro en sus ojos. El Stefena, aún sin saber qué hacer,
Pasó Jono por su cara, sintiendo el sudor frío en su frente. Las palabras del viejo eran como un peso sobre su pecho, difícil de ignorar. La traición corría en las venas de su antiguo amigo, y ahora se extendía como un veneno en el aire. «Entonces, ¿qué harás?», preguntó el viejo, la voz llena de arrepentimiento. El Estifena no respondió de inmediato. Las manos temblorosas apretaron su sombrero. Él sabía que lo que vendría no era solo una cuestión de justicia, era un enfrentamiento con su propio demonio. Podía seguir adelante, o la sombra del pasado lo arrastraría hacia el abismo de la venganza. El polvo del camino se levantaba al compás de los pasos rápidos del Estifena. La ciudad quedaba atrás, y con ella las preguntas sin respuesta. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo y naranja, como si la propia tierra estuviera ardiendo. Cada paso que daba hacia la calle vacía lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad que no podía ignorar. Su respiración era pesada, sus manos sudorosas sobre el revólver que llevaba a su lado. Un crujido en la madera lo hizo detenerse. ¿Era el viento? No. No podía arriesgarse. Se dio vuelta, el cañón del arma apuntando hacia el oscuro callejón, donde unas sombras se movían con rapidez. La adrenalina subió como un torrente. Los pasos se hicieron más cercanos. El olor a sudor y miedo impregnaba el aire. ¿Quién los seguía? ¿Qué querían? La tensión en sus músculos era palpable. Su mano apretó el revólver mientras su mirada se hundía en la oscuridad. Sabía que algo más estaba por suceder, algo que cambiaría su destino para siempre. El Estifena se detuvo frente a una vieja casa, sus ojos mirando al suelo polvoriento, tratando de recuperar el aliento. El miedo aún ardía en su pecho, pero había algo más ahora, algo que lo mantenía en movimiento. La necesidad de encontrar respuestas. De repente, el sonido de pasos lo hizo girar rápidamente, apuntando de nuevo su revólver, solo para encontrar a una figura familiar. Era el aliado que había dejado atrás. «Pensé que ya no ibas a aparecer», dijo el Estifena, con una voz cargada de desconfianza. El John lo miró con una leve sonrisa, pero sus ojos no eran los mismos. Algo había cambiado en él. «Estás metido hasta el cuello y sabes que no hay vuelta atrás». El aire estaba cargado de tensión, y el sudor comenzaba a caer de la frente del Estifena. No confiaba en él, pero necesitaba respuestas. La decisión de seguir o no seguir su consejo pesaba sobre su alma como una piedra. La calma momentánea se rompió con el sonido de un caballo que galopaba a lo lejos. Era el Damona, el John que había tejido toda esta red de mentiras y traición. El sonido de las botas del Estifena golpeando el suelo era como un eco de su propia desesperación. El líder de los forajidos había hecho su movimiento, y ahora todo lo que quedaba era enfrentarlo. «El sheriff no es tu único enemigo», dijo el aliado, con un tono que no dejaba lugar a dudas. El rostro del Estifena se endureció. Sabía que el John, que ahora se acercaba con furia y cólera, no iba a dejarlo ir. La tensión subió, y el aire se llenó de amenazas no dichas. El poder del Damona era absoluto, y el tiempo se agotaba. ¿Cuánto tiempo podía seguir corriendo antes de que la verdad lo alcanzara? El Estifena y su aliado se refugiaron en una cueva, las sombras cubriendo sus rostros mientras el silencio los envolvía. «Sabías lo que estaba en juego desde el principio», dijo el aliado, su voz más suave ahora, casi como una advertencia. «No puedes correr de tu pasado». El Estifena lo miró fijamente, las palabras penetrando en su mente como una flecha. Los recuerdos de los viejos tiempos, de las decisiones equivocadas
inundaron su cabeza. ¿Había hecho lo correcto al seguir este camino? El aliado lo observó, como si estuviera esperando algo. Aquí, el miedo es lo que te controla. Deja de huir. El Estifena cerró los ojos, sintiendo la presión del destino sobre sus hombros. La respuesta que necesitaba estaba frente a él, pero aún no sabía si estaba listo para escucharla. Finalmente, el Estifena se levantó, la decisión clara en su mente. No podía seguir huyendo. La traición, el miedo, todo eso quedaba atrás. Ahora tenía que enfrentarse a lo que había comenzado, sin importar el costo. «Voy a encontrarlo», dijo con voz firme, como si el peso de sus palabras lo hubiera liberado. El aliado asintió en silencio, su expresión triste pero comprensiva. «Hazlo rápido. No queda mucho tiempo». Con esas palabras, el Estifena salió de la cueva, el sol ya comenzando a ascender. Su destino estaba sellado y no había vuelta atrás. La carrera contra el tiempo había comenzado. La calma se rompió cuando la figura apareció en el umbral. El aire, denso y caliente, parecía detenerse en el instante. La sonrisa del John era falsa, pero el protagonismo de su mirada era inconfundible. «Sabía que vendrías», dijo, su voz llena de seguridad. El Estifena no dijo nada, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su mano se posó sobre el revólver, preparado para lo peor. Sin embargo, la calma persistió por un momento más. La luz dorada del atardecer reflejaba en los espejos rotos del edificio, creando sombras que danzaban como fantasmas. Había algo en el aire, un pequeño suspiro de la ciudad que no lograba tranquilizarlo. Los ojos del John brillaban con una confianza inquietante. Algo no encajaba. La pregunta era clara, pero se mantenía en silencio. ¿Era amigo o enemigo? La respuesta aún estaba por llegar, pero el futuro prometía una verdad tan oscura como la misma noche. El tiempo parecía ralentizarse mientras las palabras flotaban entre ellos, pero la duda no se desvaneció. El John, cuyo rostro el Estifena había visto tantas veces antes, parecía más distante, como si la confianza que compartían se hubiera evaporado en el aire. «Lo que hacemos ahora cambia todo», dijo el aliado, su voz vacilante. El Estifena lo miró, su mirada dura, pero algo en su interior lo hizo detenerse. «¿Cómo sabías que estaba aquí?», preguntó, la incertidumbre llena de veneno en cada palabra. El John dio un paso hacia él, su mirada fija. «Lo sabía porque yo también fui parte de este juego desde el principio», respondió. La verdad estaba ahí, a la vista, pero no alcanzaba a verla completamente. Algo se estaba rompiendo, y el John que una vez fue su compañero ya no parecía ser el mismo. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí», dijo el aliado, con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. La conversación se volvía más peligrosa con cada palabra, como si ambos Johns estuvieran caminando sobre un terreno frágil. «No entiendes lo que está en juego», dijo el Damona, su voz llena de una seguridad aterradora. El Estifena frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». La respuesta vino en forma de una risa baja, casi burlona. «El mundo no funciona como crees», dijo el Damona, acercándose lentamente, sus pasos pesados. El Estifena no se movió, pero una pequeña chispa de duda comenzó a encenderse en su interior. ¿Y si todo lo que había luchado por creer era una mentira? El Damona continuó. «La justicia que buscas no existe. Solo queda la supervivencia». El John frente a él representaba todo lo que temía llegar a ser. El choque de ideologías, de visiones del mundo, hacía que el Estifena dudara de sí mismo.
¿Realmente había algo más que podía hacer? O tal vez ya estaba demasiado lejos. La traición llegó como una ráfaga de viento helado. Yono del aliado se deslizó rápidamente y antes de que el Estifena pudiera reaccionar, una daga afilada se hundió en su costado. La sorpresa fue total. El dolor, inmediato. El Estifena retrocedió, sus manos buscando la herida que se expandía rápidamente. No puede ser, murmuró, mirando a Jon que lo había traicionado, su antiguo aliado. La sangre salía con fuerza, manchando su camisa, mientras su visión comenzaba a nublarse. El Jon, sin remordimientos, lo observó con una fría sonrisa. Te dije que no confiaras en nadie. El Estifena cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Su mente luchaba por procesar, pero lo único que entendía era que la lucha por la justicia había sido una mentira desde el principio. La traición lo había alcanzado, y todo lo que conocía ahora se desmoronaba. El Estifena, aún de rodillas, luchaba por mantener la conciencia. La traición le dolía más que la herida. La confusión y el miedo se apoderaron de él mientras el aliado desaparecía en las sombras. ¿Por qué?, susurró, su voz rasposa. Pero ya no había respuesta. El silencio lo envolvía, y en ese vacío, la verdad comenzaba a desmoronarse. El aliado, quien alguna vez lo había guiado, ahora era solo una sombra de lo que había sido. La herida era profunda, pero el dolor emocional era aún más insoportable. La traición lo había dejado sin rumbo, pero una chispa de ira comenzó a encenderse en su interior. No iba a caer sin luchar. Con esfuerzo se levantó, el dolor punzante en su costado, y caminó hacia el futuro con una determinación renovada. Ahora todo cambiará, pensó, mientras se adentraba en la oscuridad. La venganza estaba por comenzar. El silencio tras la tormenta era abrumador. La herida en el costado del Estifena palpitaba, pero su mente estaba en otro lugar. Su respiración se hacía cada vez más pesada. El traidor se había ido, pero la confusión seguía allí, como una sombra que lo acechaba. El sol se filtraba por las grietas de la cueva, pero no lograba calentar el aire frío que se había apoderado de su pecho. Los ecos de las palabras de su aliado traidor retumbaban en su cabeza. Nunca confiarás en nadie, y ese es tu error. La verdad se le escapaba, como agua entre los dedos, pero algo en sus entrañas le decía que todo esto tenía un propósito. Algo debía haber sucedido, algo que él había pasado por alto. Entonces lo comprendió, al fin. La verdad que buscaba estaba en su interior, y se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. Pero, ¿era una revelación liberadora o una condena? Los recuerdos se mezclaban con la realidad mientras su mente regresaba a aquellos días cuando todo parecía más simple. El aliado había sido su compañero, un hermano en la guerra contra el mal. ¿Cómo había llegado todo a esto? Recordó el primer día que se conocieron, la promesa de una lucha compartida por la justicia. Los sonidos del viento, la brisa cálida que había soplado esa tarde, le llegaron con claridad. Este es el único camino, amigo, le había dicho el aliado, dándole un mapa con una sonrisa llena de confianza. Pero ahora entendía. Todo había sido una mentira. Aquella sonrisa había sido una máscara. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia había sido transformado en una trampa. El rostro de su antiguo amigo, distorsionado por la traición, se le apareció nuevamente. ¿Cuánto tiempo había estado él siendo manipulado? La respuesta era clara. Siempre.
Con el peso de la verdad en su pecho, el Estifena se enfrentó a su peor temor. Ahí estaba, frente a él, el John que había traicionado su confianza, el John que había prometido ser su compañero. Lo que querías no era justicia, nunca lo fue, dijo el Damona, con una sonrisa fría en los labios. El Estifena sintió cómo el aire se le escapaba, como si el mundo entero estuviera colapsando a su alrededor. La justicia no existe aquí, solo poder, continuó el Damona. Cada palabra cortaba más profundo que la anterior. El Estifena miró fijamente a sus ojos, ahora comprendiendo lo que había sucedido. No había sido solo una traición. Había sido una manipulación. El Damona lo había estado utilizando como una pieza más en su juego. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podía luchar contra un enemigo tan astuto, tan imparable? El Damona, sin ningún rastro de remordimiento, continuó hablando como si todo esto fuera parte de su plan desde el principio. Pensaste que podías derrotarme, ¿verdad? Pero nunca fue tu lucha. Siempre fui yo quien movió los hilos. Siempre fui yo el que te usó. La fría verdad salió de su boca como una sentencia. El Estifena, golpeado por sus palabras, vaciló por un momento. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué le quedaba ahora si todo lo que había creído se había desmoronado? No hay héroes en este mundo, solo sobrevivientes, dijo el Damona con una calma aterradora. La luz del atardecer iluminaba su rostro, dibujando sombras que acentuaban su maldad. El Estifena, perdido en su propio caos interno, empezó a cuestionarlo todo. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Había algo más que pudiera hacer para detenerlo? El Estifena, aún temblando por la revelación, finalmente comprendió. La lucha no era solo por justicia, era por su propia supervivencia. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró, su voz rota, casi inaudible. La rabia comenzó a arder en su interior, reemplazando al miedo y la desesperación. La verdad era más dolorosa de lo que había imaginado, pero ahora, finalmente, entendía todo. Manipulación, la mentira, el juego en el que había estado atrapado. Todo tenía sentido. Lo que había empezado como una misión de venganza, ahora se había convertido en una lucha por algo mucho más grande. Con un suspiro profundo, se levantó del suelo. El camino hacia adelante era claro, pero también más oscuro que nunca. Ya no había vuelta atrás. Ahora sé lo que debo hacer, dijo en voz baja, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, dejando que la noche tomara el control. El aire estaba pesado, tenso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El sonido de las botas del Estifena resonaba en el suelo polvoriento. El eco de sus pasos una amenaza inminente. La luz del sol se desvanecía rápidamente, dejando todo en sombras, pero en sus ojos había una determinación inquebrantable. El revólver descansaba en su mano, la empuñadura familiar, pero el peso de la decisión era nuevo. No había marcha atrás. El silencio se rompió con el crujir de la madera vieja en el horizonte. Los pasos se acercaban. La batalla estaba cerca, y con ella el fin de todo. El sudor le recorría la frente mientras su respiración se hacía más pesada. Las últimas palabras del Damona, llenas de desdén, le atravesaron la mente. Este es tu final. Pero el Estifena no lo creyó. Esta vez, él sería el que decidiría su destino. El enfrentamiento comenzó sin previo aviso. Las palabras ya no eran necesarias. El Damona, con una sonrisa arrogante, disparó primero, pero el Estifena esquivó la bala con una agilidad que sorprendió incluso a él mismo. El sonido de los disparos llenó el aire,
y la lucha por la supervivencia se desató en el mismo instante. Cada movimiento era un reflejo de años de conflicto, de entrenamientos y sacrificios, pero también de todo lo que había perdido en su camino. ¿Por qué lo haces?, gritó el Estifena mientras esquivaba otro disparo. La respuesta del Damona fue fría y directa. Porque tú no entiendes. Esto no es solo por poder. Es por el control, el choque de ideales, de lo que cada uno creía correcto, llenaba el aire. Pero la batalla aún no había terminado, y las preguntas seguían sin respuesta. El caos fue total. En medio del tiroteo, un grito desgarrador cortó el aire. El aliado, el último vestigio de confianza que quedaba, cayó al suelo, sangre brotando de su pecho. El Estifena, con el rostro transformado por la rabia, corrió hacia él, su mundo desmoronándose. ¡No!, gritó, mientras el cuerpo de su amigo caía al suelo con un peso mortal. El Damona se rió desde la distancia, satisfecho con su victoria parcial. «Sacrificio», murmuró el Estifena entre dientes, su corazón roto por la pérdida. La batalla, que había sido personal, ahora se volvía más que eso. Cada segundo era una condena. El precio de la victoria era más alto de lo que nunca imaginó. El tiempo se detuvo, y en ese silencio, el Estifena entendió. Nadie había ganado aún. Con el corazón en llamas, el Estifena se levantó, su mirada fija en el Damona, quien ahora avanzaba hacia él con calma, como si nada hubiera cambiado. Creías que esto era solo una lucha por la justicia, pero lo que no entiendes es que todo ha sido parte de un plan más grande. «¿Qué harás ahora, héroe?», dijo el Damona, con una sonrisa fría, casi triunfante. El Estifena, jadeando por la emoción, levantó su revólver, apuntando directamente hacia el enemigo. «Ahora sé lo que debo hacer», dijo con voz firme. El choque de sus voluntades llegó a su punto máximo cuando, al fin, el disparo resonó en el aire. El sol había desaparecido por completo, y la oscuridad lo envolvía todo. Pero la decisión estaba tomada. No era solo una batalla de balas, sino de todo lo que el Estifena había aprendido, perdido y ganado a lo largo de su vida. El disparo resonó, pero el silencio siguió. El Estifena, con el sudor cayendo por su frente, miró al Damona caer al suelo. La victoria estaba al alcance, pero el precio había sido más alto de lo que imaginó. Miró alrededor, buscando la calma que siempre le había eludido, pero nada se sentía igual. El sacrificio del aliado lo pesaba en su alma, y la lección había quedado marcada en su corazón. Esto no fue solo un duelo, fue una condena, pensó. El sonido de su respiración se calmó mientras el viento comenzaba a soplar, como si el mundo mismo respirara de nuevo. El Estifena, aunque aliviado, sabía que nada volvería a ser lo mismo. Pero por fin, el camino hacia adelante estaba claro. El futuro no era solo venganza, era una nueva oportunidad, un nuevo propósito. Con un suspiro, se dio la vuelta, decidido a avanzar hacia lo que quedaba de su vida. El silencio era absoluto. La batalla, la violencia, todo había quedado atrás, y lo único que quedaba era el eco de lo que había sucedido. El Estifena caminaba entre los escombros, su respiración profunda y pesada. El viento comenzaba a soplar, dispersando el polvo del suelo. En su rostro, la marca de la lucha aún estaba fresca, pero había algo más en sus ojos, una cierta paz, una aceptación que no había conocido antes. Las heridas de su cuerpo palpitaban, pero su mente parecía calmarse. El sol se levantaba lentamente, trayendo consigo una nueva luz,
una luz que iluminaba lo que quedaba de un mundo que había sido destruido. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la comprensión de lo que había perdido. Sus amigos, su inocencia, su visión del mundo, todo eso ya no existía. La verdad que había buscado había sido una espada de doble filo, y ahora, enfrentado a la realidad, solo quedaba avanzar. Esto es lo que soy ahora, pensó, mientras sus pasos lo llevaban hacia lo desconocido. En su mente, las imágenes de los caídos se repetían. El rostro de su aliado, la sonrisa que alguna vez compartieron, todo eso se desvaneció con el paso del tiempo, pero el dolor permaneció. ¿Realmente merecían morir?, se preguntaba una y otra vez. El peso de la culpa lo envolvía. Cada segundo le parecía más pesado que el anterior. La paz que había encontrado parecía falsa, como si solo fuera un momento antes de que la tormenta regresara. Cerró los ojos y recordó aquellos días de esperanza, de lucha. Pero ahora todo eso se sentía distante, como un eco lejano. La vida seguía, sí, pero de un manera diferente. ¿Había cambiado él, o acaso era el mundo el que ya no era el mismo? La respuesta era incierta, pero algo en su interior le decía que ya no podía ser el John que había sido antes. No sé lo que soy ahora, pensó, mientras la imagen de su aliado se desvanecía en la niebla de su mente. De repente, una figura apareció en su visión. No estaba seguro si era real o si su mente jugaba con él. El rostro de su aliado caído, pálido pero con una sonrisa, apareció frente a él. «Te has convertido en lo que necesitabas ser», dijo su aliado, la voz etérea y distante. El Estifena abrió los ojos rápidamente, su corazón latiendo fuerte. «Es un sueño», murmuró. Pero la imagen persistió. Las palabras del aliado resonaban en su mente. «Lo que has hecho no está perdido. Has ganado algo más grande de lo que piensas». El viento comenzó a soplar más fuerte, y la figura del aliado desapareció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El Estifena, ahora solo, sintió el peso de esas palabras. Algo dentro de él cambió, como si la aceptación lo hubiera tocado, aunque solo fuera por un momento. El protagonismo de su mentor, la figura que lo había guiado al principio, regresó a su mente. El tiempo había pasado, pero las lecciones de su mentor seguían vigentes. La justicia no se mide por lo que se pierde, sino por lo que uno está dispuesto a arriesgar para encontrar la verdad, recordó el Estifena, las palabras resonando en su cabeza como un eco lejano. El sacrificio de su mentor había sido necesario, pero también había sido el catalizador de todo lo que había sucedido. «El mundo siempre será imperfecto, pero es lo que tenemos», susurró, mientras las palabras del mentor se mezclaban con su propia experiencia. Todo aquello parecía lejano ahora, pero aún podía sentir la presencia de la sabiduría de su mentor en su interior. Con una pequeña sonrisa triste, se levantó del suelo, sintiendo la conexión con el pasado, pero también la fuerza para seguir adelante. Con un suspiro profundo, el Estifena comprendió que la verdad no siempre llegaba con fanfarrias, sino con la quietud de la aceptación. «Así es como debe ser», murmuró, mientras el sonido del viento se desvanecía lentamente. El camino hacia la paz no era fácil, pero finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era el John que había sido antes, pero ahora sabía quién debía ser. La venganza ya no era su motor, ni el dolor de la traición su único compañero. Había algo más, algo que lo impulsaba hacia adelante, la comprensión de sí mismo y el deseo de sanar. Con un paso firme, comenzó a caminar hacia el horizonte. La batalla por la justicia ya había sido librada. Ahora era el momento de la paz. El mundo había dejado de moverse, por un instante al menos. La calma de la mañana
parecía demasiado tranquila para todo lo que había ocurrido. El viento soplaba suavemente, como si la tierra misma intentara borrar lo que había sucedido. El Estifena caminaba lentamente, cada paso más pesado que el anterior. En su rostro no había furia, solo la sombra de lo que había perdido. Los ecos de la batalla aún resonaban en su mente, pero ya no había marcha atrás. Todo lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, parecía difuso, como un sueño lejano. Miró a su alrededor al mundo vacío que había quedado tras su lucha. ¿Valió la pena?, pensó. La pregunta se quedó en el aire, sin respuesta, mientras el sol comenzaba a iluminar la tierra, revelando lo que quedaba. Solo quedaba la memoria, y con ella la quietud de la paz que ahora reinaba. Con cada paso, el Estifena se adentraba más en su nueva vida, dejando atrás el caos de lo sucedido. La verdad lo había marcado, pero ahora sabía que debía avanzar. No importaba lo que había perdido, lo único que quedaba era lo que podría ganar. Su mirada se detuvo por un momento en el horizonte, donde las montañas se levantaban con fuerza, un símbolo de lo que había superado. Todo ha cambiado, pensó, mientras su cuerpo seguía su curso. Sabía que no podía borrar lo que había vivido, pero lo que sí podía hacer era caminar hacia un futuro que solo él podía definir. Así, en silencio, comenzó a caminar hacia lo que quedaba, hacia lo que podría ser. El viento trajo consigo una sensación de familiaridad. El Estifena se detuvo, su mirada fija en el horizonte, cuando una voz conocida se oyó a lo lejos. «Lo hiciste bien, hijo», dijo la voz de su mentor, aunque ya no estaba allí. El Estifena cerró los ojos y por un momento creyó escuchar el latido del mundo. «Te dije que todo era parte de un plan», susurró el viento, como si las palabras del mentor estuvieran marcando su destino. No había más batalla que librar, solo una lección que aprender y llevar consigo. La voz, aunque silenciosa, permaneció con él. «Has hecho lo que debías hacer». Y con esas palabras, el Estifena respiró profundamente, listo para lo que vendría. Había llegado al final, y ahora podía comenzar de nuevo. La vida continuó, sin importar las pérdidas que había sufrido. El pueblo, que alguna vez había sido un campo de batalla, ahora comenzaba a reconstruirse. Nuevas caras aparecían en las calles, nuevos rostros que no conocían la historia, que no sabían lo que había sucedido, pero que traían consigo la esperanza de un futuro mejor. El Estifena observó, en silencio, cómo la vida se reanudaba. Nunca hubo una solución fácil, pensó mientras miraba a los nuevos habitantes. El sol brillaba sobre ellos, iluminando el futuro que ahora parecía más claro que nunca. La paz no era perfecta, pero era suya, y había llegado con el precio de la verdad. Los ecos del pasado se desvanecían, pero no se olvidaban. El Estifena dio un paso atrás, dejando que el mundo siguiera su curso. El Estifena se alejó de la ciudad, caminando hacia el camino que se extendía frente a él. No tenía respuestas definitivas, ni la certeza de lo que le deparaba el futuro, pero entendió algo fundamental. La verdad debía ser vivida, no buscada. Y al final, fue lo único que quedó: vivir. Al dar el primer paso en ese nuevo camino, las palabras que alguna vez le dijeron resonaron en su mente. El oeste no entierra a sus muertos, cabalga con ellos. Con una mirada atrás, el Estifena se alejó llevando consigo lo aprendido, pero también dejando atrás lo que ya no le pertenecía. Y en esa caminata silenciosa, comenzó a entender que tal vez la respuesta siempre había estado ahí. La vida es solo un viaje que se define por lo que uno hace con ella.